Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, fenomenal. Muy contento de estar aquí charlando por fin, que llevábamos un tiempo planeando esto, así que encantadísimo de la vida y un placer estar aquí contigo. Así que nada, Nada, con de verdad ganas. que es un honor para mí. Bueno, de hecho te mostraba antes en cámara que por aquí tengo tu libro. Me lo comí en 2 días. Es súper, súper corto. Lo recomiendo a cualquier persona que esté interesado en aprender más sobre el ayuno intermitente. De verdad que es espectacular, súper corto y es muy, muy fácil de consumir, que es algo bastante complicado, sobre todo conseguir en estos temas, ¿no? Yo creo que conseguir un libro que te hable de algo tan complejo y tan con tantos beneficios como es el ayuno intermitente y que te lo hable de una forma tan fácil de entender, creo que realmente tiene su mérito. Así que de verdad que te agradezco por ese trabajo y justamente, bueno, el día de hoy estás aquí, justamente Néstor, para hablar de ayuno. Pero antes quisiera que te presentaras un poquito y me comentes un poco más de quién es Néstor y qué es esto de Regenera. Sí, claro. En primer lugar, gracias por lo que has comentado el libro, porque justamente era el objetivo, era enseñar o sea, poder transmitir qué significa el ayuno intermitente y que la gente lo pueda incorporar en su vida de una manera fácil, con rigor, pero sin muchas palabrejas ni que sea una cosa muy técnica. Así que muchas gracias. Y nada, pues yo soy Néstor, me dedico a la psiconeuroinmunología clínica. Hace muchos años que me dedico a esto. He llegado hasta aquí, pues básicamente en un camino de búsqueda de cosas que yo no entendía, ¿no? Pues yo hace muchos años estudié, cada vez más años, casi en el Paleolítico estudié fisioterapia, ¿no? Entonces al acabar la carrera de fisioterapia yo no entendía muy bien por qué había personas con una clínica determinada que con lo que me habían enseñado mejoraba mucho, pero personas que les pasaba aparentemente lo mismo, pero no mejoraban nada, ¿no? Y eso generó en mí como una sensación de necesidad de ir buscando y de irme formando. Entonces, pues nada, primero hice un posgrado en bioética y calidad de vida, que no me solucionó mucho las dudas. Luego estuve un tiempo dedicándome a cosas que no eran la salud. Luego me fui a Francia a trabajar, me formé en fisioterapia respiratoria. Eso me hizo pensar que, mira, pues a lo mejor me podía dedicar un poco más al tema de salud, porque en Francia al menos no ganábamos bien la vida. Y, y nada, pues luego vine aquí, gracias a esa formación pude entrar en la universidad a dar clase, en pregrado primero y luego en posgrado, y pues seguí buscando y eso me hizo primero estudiar medicina tradicional china y naturopatía, que me llevó a encontrar la psiconeuroinmunología, que para mí fue el gran descubrimiento, fue decir, vale, esto es lo que llevaba tanto tiempo buscando. Y me hizo pues también entender que necesitaba más base en fisiología y entonces hice un máster en biología humana y fisiología integrativa, una mezcla ahí, y también entender mejor la parte de las personas, ¿no? La parte más psico de la psiconeuroinmunología. Me formé en programación neurolingüística, en terapia breve estratégica y en cosas de este estilo, ¿no? Y por el camino fundamos Regenera, que Regenera somos cuatro locos que nos encontramos en el posgrado de psiconeuroinmunología y pensamos que lo que estábamos viendo ahí lo teníamos que divulgar, ¿no? Y en el 2006 empezamos a hablar de ayuno intermitente, por ejemplo, ¿no? Ahora es una cosa cuando ya New England Journal of Medicine publica una revisión de los beneficios del ayuno intermitente, es una cosa, pero en el 2006 nos trataban de locos, ¿no? Pero bueno, era una misión muy clara que teníamos los cuatro, a pesar de que venimos de ambientes muy diferentes, nos unimos allí y ya son pues 16 años juntos, ¿no? Así que, bueno, y actualmente pues se ha transformado en eso, en una empresa de divulgación de nuestra manera de entender la salud, y de formación y también de clínica, ¿no? Tratamos a mucha gente en psiconeuroinmunología clínica. Y eso sería más o menos el resumen rápido, David, no sé, de De cómo he verdad. llegado hasta aquí, a este momento, a estar contigo, hablando sobre el ayuno y lo que necesitemos. Sí, con este libro espectacular acompañándonos por aquí. De verdad que me llama poderosamente la atención, Néstor, el hecho de que de 2006 hayas estado hablando de ayuno y te aseguro que te habrán visto muchas personas con cara de loco porque de verdad que, bueno, era plena época en la que todavía estaba el boom, ¿no? Ese pleno boom de las 6 comidas, 5 o 6 comidas, pasar todo el día comiendo, el miedo al catabolismo muscular era una cosa de locos. Yo recuerdo que por aquel entonces incluso
yo tenía amigos que se despertaban en la madrugada para comer, por Ya miedo ves. justamente al catabolismo. Y como estamos hablando, o como vamos a empezar a hablar de ayuno, a mí me gustaría empezar por definir qué es el ayuno, porque yo creo que de base, desde la definición, desde el propio concepto, hay muchísimo, yo creo que no quedan del todo las cosas claras. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es el ayuno en sí? Pero ¿el ayuno en general o el ayuno intermitente? ¿A qué te...? El ayuno en general. Sí, bueno, el ayuno es básicamente la no ingesta de calorías. Eso es el ayuno, ¿no? Y entonces la cuestión es que en realidad es volver a la base, es volver a lo que los chinos llamarían el yin y el yang. Si comes, tienes que ayunar. Cada vez que dejas de comer, estás ayunando. Entonces, sí que es verdad, y entonces entraríamos un poquito más en las partes técnicas. Una cosa es que tú dejes de comer, y eso lo podríamos considerar ayuno para la población general, y otra cosa es que tus células ayunen. Es decir, que a tus células no les llegue la energía suficiente en un momento dado y eso tenga que activar mecanismos de compensación y de búsqueda de la energía de otras maneras, ¿no? Y de hecho, cuando nos ponemos frikis, pues hay gente que habla de que muchas personas en realidad no están ayunando porque las células no han tenido ninguna deficiencia de energía. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, podemos considerar el ayuno general como aquellos momentos donde no estamos ingiriendo alimentos. ¿Y cómo se O contabilizan esas horas de ayuno? desde el momento en que paras de comer, pues podemos empezar a contar como horas en las que no estamos ingiriendo nada, ¿no? Lo que pasa es que al fin y al cabo, sí que algo que queremos transmitir mucho en el libro es que está muy bien aclarar conceptos, ¿no? Entonces, si el ayuno es esto, luego aparece el concepto del ayuno intermitente y el ayuno prolongado, ¿no? El ayuno intermitente es, pues esto, ¿no? Estos periodos, ampliar un poco los periodos entre una comida y la otra, porque, como seguramente hablaremos, pues tiene múltiples beneficios, ¿no? Al menos se considera ayuno intermitente en estos momentos una ventana sin ingesta de 12 horas. Al menos deja descansar a tu aparato digestivo a 12 horas para que pueda hacer otras cosas que no estar currando y digiriendo constantemente, ¿no? A eso es más, normalmente se le conoce como time restricted feeding o ingesta restringida en el tiempo. También consideramos ayuno intermitente lo que se conoce como el ayuno 16-8, que es una ventana un poquito más amplia, de 16 horas sin comer y donde concentramos las ingestas en 8 horas. E incluso entra dentro de lo que se considera ayuno intermitente una sola comida al día, ¿no? Lo que muchos habréis oído como MAD, ¿no? Que son las siglas en inglés de una sola comida al día. Más allá de 23 horas de ayuno, ya podemos empezar a hablar o a introducir el concepto de ayuno prolongado, ¿no? Donde realmente pasan cosas diferentes. No es lo mismo estar 14 horas sin comer que estar 48 horas sin comer, lógicamente, ¿no? Pero más allá de todo esto, básicamente el ayuno, tal como lo entendemos actualmente, sobre todo el ayuno intermitente, no deja de ser un artefacto, una herramienta terapéutica o de estilo de vida que nos hemos inventado para simular aquello que el ser humano ha llevado a cabo durante la mayor parte de su historia, que es momentos en que comía y momentos donde no tenía acceso a la comida y no comía. Y por lo tanto pasaban otras cosas, ¿no? Entonces, esto que ha ocurrido durante los 2 millones de años que llevamos los humanos en el planeta, pues está grabado a fuego en nuestros genes y es lo que mi fisiología espera de mí. Aquello que, como dice un gran inmunólogo que se llama Graham Roots, aquello que fue inevitable, la evolución lo transforma en una necesidad. Fue inevitable para nosotros que no estuviéramos todo el día comiendo porque no teníamos acceso a la comida. Pero pasó tanto tiempo que ahora es a lo que nos hemos adaptado. Entonces, como ha pasado una cosa tan novedosa, que es que podemos caminar 2 pasos, abrir la nevera y siempre hay comida, que esto es flipante, pues como pasa esto, nos hemos tenido que inventar una herramienta que es el ayuno intermitente. Lo más bonito de todo esto es que si tú te rodeas de alimentos y no de productos procesados, si comes guiándote por tus sensaciones, comes cuando tienes hambre y comes hasta que estás lleno y te mueves, no vas a tener que contar horas. Por eso todo esto me ha venido por el tema de las horas, perdón. Si ves que me alargo mucho, me cortas, porque yo me pongo aquí a hablar y
Simplemente dirás, pues no tengo hambre, no como, y tengo hambre, como. Y llevando este ritmo en un contexto adecuado, vas a incorporar el ayuno intermitente en tu vida, ¿no? Pues un día que comes tarde, comes en casa de tu madre, te llenas, te da más pescado de lo normal, porque sabes que te gusta mucho el pescado, llegas a casa, no tienes hambre, dices, no voy a cenar porque no tengo hambre. Te levantas por la mañana, tu pareja te puede decir, oye, ¿qué has hecho ayuno intermitente? Pues yo lo único que he hecho es irme a la cama sin cenar, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que incorporar el ayuno intermitente como una herramienta que nos ayuda a recuperar aquello que es básico y fisiológico, que es espaciar las comidas, porque el cuerpo no puede estar todo el día digiriendo, no funciona bien, No, ni puede destinar siempre la energía a ello. no te preocupes, Néstor, que ya vamos a estar entrando más en detalles y yo me quedo con algo de lo que tú comentas y es que yo creo que los del Paleolítico alucinarían si se dieran cuenta de que a día de hoy nosotros con dos, tres pasos tenemos acceso a tal cantidad de calorías en, como tú dices, un abrir y cerrar de puertas del refrigerador. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención porque es que prácticamente, por eso te pedía un poco lo que era la definición del ayuno, porque creo que genera un poco de confusión. Y es el hecho de que todos básicamente ayunamos, ¿no? En mayor o menor medida, todos pues nos acostamos Sí. luego de una última comida y luego nos levantamos al siguiente día y pues se supone que hacemos esa primera comida o Se ese... llama desayuno. Exacto. Entonces, yo quisiera preguntarte que, ¿por qué es tan importante dejar pasar esas horas entre esa última comida del día, sea como tú lo has dicho, la cena, o sea, que te saltes la cena, y esa primera comida del día, que es ese desayuno, ¿no? Esa Sí. primera comida que rompe ese periodo de ayuno. Vale, no, antes que eso, ¿sabes también con lo que yo creo que alucinaría un hombre del Paleolítico o una mujer del Paleolítico? Si estás 2 horas sin comer y te entra una lipotimia, o estás irritado, o no eres capaz de correr 5 kilómetros sin comer algo antes, diría, pero tú, tío, o sea, tú te mueres en 2 días en la selva, colega, o sea, tú no eres de mi misma especie, ¿no? ¿Qué hemos hecho como especie para llegar a este momento de tal debilidad? Que teniendo, de hecho, teniendo 190, sí, no lo diría, eso es el hombre del Paleolítico, pero 190.000 kilocalorías de reserva, 190.000 en tu cuerpo, a las 2 horas digas que necesitas comer, ¿no? Entonces, eso ya de por sí, un hombre del Paleolítico fliparía también diría esto. Este tío no, yo soy de otra especie, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ¿qué ocurre? Que básicamente lo que se ha comprobado es que el hecho de que nuestra fisiología espere que espaciemos comidas no es por casualidad. Hay muchos sistemas corporales que necesitan de la ventana que se genera donde no necesitamos digerir lo que acabamos de ingerir para hacer otras funciones corporales. Nuestro aparato digestivo se va a recuperar de la digestión, que es un proceso inflamatorio, y no solo eso, sino que aprovecha para limpiar los restos de comida que han quedado por allí. Para que pase el basurero de los restos de comida, necesitamos no estar ingiriendo. Si yo todo el día estoy comiendo, se me va a quedar comidita por ahí, eso va a hacer que proliferen bacterias y eso va a generar pues mucha más distensión abdominal, gases, problemas digestivos. ¿Cuál es? Entonces, dime, Dime. dime. No, no, Dime. continúa. Entonces, además del aparato digestivo, necesitamos que utilicemos todos los recursos energéticos que el ser humano es capaz de utilizar, porque lo que se ha visto ahora, y esto es brutal, es que un cuerpo que está utilizando glucosa induce unas funciones corporales, un cuerpo que está utilizando a grasa está induciendo otras funciones corporales y otras funciones celulares. Entonces, lo óptimo es que se combinen las dos. Si yo como constantemente, el contexto metabólico que se genera fácilmente va a obligar a que el único sustrato energético que las células van a ser capaces de utilizar es la glucosa. Y eso es lo que explica realmente que a pesar de que tengas reservas de grasa para 90 días, a las 2 horas necesites comer, porque tienes una rigidez metabólica que hace que dependas de lo que ingieras para obtener energía. Y eso no tiene ningún sentido y es contraproducente. De manera muy general, la glucólisis tiende a la inflamación
la beta-oxidación tiende a la antiinflamación. Las dos cosas son importantes, pero necesitamos ese equilibrio. Comiendo 5 veces al día tendemos a cuerpos más inflamados. Y en tercer lugar, bueno, vamos a decir 2 cosas más. Eso ocurre también a nivel cerebral. Las neuronas necesitan también un derivado de la grasa, que son los cuerpos cetónicos, para funcionar de una manera determinada y para controlar la inflamación también en mi cerebro. Y por último, la ingesta es una señal de expresión de unos genes determinados que en principio deberían estar sincronizados con la luz y la oscuridad, ¿no? Es lo que se conoce como los ritmos circadianos, ¿vale? O sea, al final los seres humanos, igual que el resto de animales de este planeta, nos hemos tenido que adaptar al hecho de que vivimos en un planeta que tiene 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y por lo tanto vamos generando pues diferentes funciones corporales dependiendo del momento del día o de la noche en el que estemos, ¿no? Pues a las 6 de la mañana vamos a producir testosterona, luego vamos a producir cortisol, luego hay un momento pues, donde hay más actividad tiroidea, más actividad inmunitaria, ¿no? Eso va pasando a lo largo del día. Y eso tiene un sincronizador central, que es la luz, y uno de los sincronizadores periféricos más importantes son las ingestas. Si yo siempre como, esto se va a descoordinar con mi sincronizador central y mi cuerpo no sabe muy bien en qué momento del día o de la noche está, ¿no? Y esto cada vez se le da más importancia a lo que se conoce como insultos circadianos, y de hecho en el 2017 a los descubridores de las bases moleculares de la expresión circadiana de nuestros genes le dieron el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Entonces, estas serían algunas de las razones por las que realmente mi fisiología funciona muchísimo mejor si le permito dar estos espacios donde no tiene que destinarse a digerir. Y Néstor, ¿cuáles serían las consecuencias de seguir manteniendo ese patrón de alimentación que lleva pues la mayor parte de la población de estar comiendo cada 3 horas? Y sobre todo me interesaría saber por si tienes alguna idea de quién empezó toda esta locura de estar comiendo prácticamente o estar recomendando comida cada 3 horas. Sí, pues básicamente las consecuencias son envejecimiento prematuro, alteración del aparato digestivo, rigidez metabólica y problemas del sistema nervioso central, ¿no? Hay un autor que se llama Mark Mattson, que es uno de los que ha escrito un paper que es como la Biblia, que se llama los ítems más importantes para el envejecimiento del cerebro, del Hallmarks of Brain Aging. Y 2 de los más importantes o sea, para tener un envejecimiento saludable de nuestro cerebro, movimiento y ayuno intermitente. Movimiento y ayuno intermitente. Todo lo que Sí, nos falta a día de hoy. Sí. Y esto es buenísimo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe la explicación de por qué se empezó a introducir este tipo de intervención, ¿no? Que es básicamente, dice, hostia, la población se está engordando, vamos a distribuir la carga calórica a lo largo del día para llegar a la comida sin hambre, ¿no? Entonces, aquí hay varios apuntes que son interesantes. El primero, a pesar de que en algunas personas es efectivo a corto plazo, cuando se hace un seguimiento de la población es buenísimo porque a los 5 años el 100% de las personas que siguen una dieta de restricción calórica distribuida a lo largo del día recuperan el peso de antes de la dieta. Y de esa población, el 40% tiene más peso que cuando empezó con estos hábitos. Ergo, hacer este tipo de dietas engorda. Lo segundo que tiene que ver, que tenemos que ver, es que, muy bien, esta es una justificación que hacemos para una población determinada, con unos desórdenes metabólicos, con unos temas de peso. ¿Y por qué lo has extrapolado a toda la población? Si la explicación es esta, ¿por qué ahora es sano para todo el mundo? ¿No? Y tercero, y más relevante, subiendo en escala de jerarquías importantes, es la antifisiología. ¿Qué es esto de llegar a la comida sin hambre? Es que esto es un desastre.
Pero si la señal más potente y más seleccionada para saber cuándo mi aparato digestivo está preparado para procesar lo que vamos a ingerir es el hambre, es cuando tu cuerpo te dice, es un buen momento para comer, ¿no? Entonces, te va a sentar mucho mejor la comida, los jugos gástricos están preparados, no tengo que funcionar de una manera reactiva, me va a generar placer comer comida, ¿no? Y además luego me voy a saciar, voy a saber que estoy saciado y simplemente me es mucho más fácil interpretar cuándo debo volver a comer, ¿no? Entonces, a esto se le llaman, en ciencia hay muchos autores que le llaman los comedores intuitivos, aquellos que han conseguido mantener la sensibilidad a las señales que les ofrece el cuerpo y eso les permite tener de manera natural una salud metabólica, ¿no? Que quedarán pocos seguramente después de Sí, comedores sí, intuitivos. porque no, pero claro, ¿qué ocurre? Que o sea, en realidad la única manera de comer muchas veces al día es introducir alimentos altamente palatables. O sea, si tú comes un entrecot con unas verduras al horno, un pescado, te sacias con huevo, verdura, mayonesa, a la hora y media no te entra a comer. Te entra comerte un Oreo o un panecito, ¿no? Entonces, ¿no? La media tostadita de queso fresco, eso te puede entrar porque es un alimento diseñado diseñado en muchos casos y en otros, pues, con las características para que mi cerebro interprete que es algo que no puede dejar escapar y a pesar de que no lo necesites en ese momento, lo consumas, ¿no? Eso es lo que la industria alimentaria lleva muchísimos años estudiando para generar lo que se conoce como el índice de éxtasis y que tu cerebro realmente no lo pueda dejar pasar, que aunque no lo necesites lo consumas, porque recordemos que la industria alimentaria no quiere personas sanas, quiere consumidores que compren, ¿no? Entonces, esa es la explicación por la que probablemente esto para mí se ha instaurado tanto, porque si no, no tiene sentido. Porque al final, cuando tú generas un cambio de paradigma en las intervenciones de salud, las tienes que justificar bien. Me explico, si yo ahora te vengo a ti y te digo, David, mira, que es mucho más sano no dormir. Tía, ¿por qué? No, es mucho más sano, pruébalo. Tía, a mí me vas a tener que convencer muy bien, me vas a tener que mostrar muchas cosas para hacer algo que la especie humana no ha hecho nunca. Pues con esto de las 5 comidas no ha pasado. Se generó esta hipótesis y de golpe se instauró en toda la población y ya está, ¿no? Y me parece algo extremadamente raro. Y por última cosa es que a pesar de que la explicación está, y esto si hay algún oyente que lo sepa, que me lo explique porque es algo que siempre digo, no hay nadie que tenga el nombre de el primero que, o sea, yo me he hecho una búsqueda profunda, ¿eh? De, bueno, es la teoría de quién. ¿Quién fue el primero que dijo las 5 comidas es lo mejor? No existe. Sí, es algo, Hostia, yo creo que es un mito que es pues, por repetición, ¿no? Mientras más se repite una mentira, al final te la termina creyendo. Y, totalmente. y a mí, Néstor, hay una de las cosas que yo creo que más me aterra de todo es que en un mundo donde, de hecho, tú mencionas algunas estadísticas en el libro, un mundo cada vez más obeso, el sobrepeso puede llegar a parecer incluso o puede estar pareciendo incluso saludable. ¿Cuáles serían las consecuencias de normalizar esto, de que una persona con sobrepeso en un entorno obeso, pues prácticamente te va a parecer alguien sano, a pesar de que puede estar de repente con un montón de medicamentos, con un montón de dolencias, de patologías, etcétera? Sí, lo que acaba pasando es que cuando es tan extendido, ¿no? Ah, es lo normal, no es lo saludable, pero es lo normal. En Estados Unidos, el otro día leía una revisión que el 86% de los adultos de Estados Unidos tiene marcadores de desórdenes metabólicos. Flipas. Una locura. Entonces, pues sí, lo mismo. O sea, el sobrepeso es un factor de riesgo para la mayor parte de las enfermedades del ser humano moderno. Patologías inmunitarias, patologías metabólicas tipo diabetes, patologías de degeneración del sistema nervioso central.
y, envejecimiento prematuro. Entonces, Y además con todo lo que eso va asociado, ¿no? Porque una persona con sobrepeso, obesidad, generalmente pues no será la persona más activa ni más expuesta al sol. Entonces, claro, obviamente todo esto está asociado luego a un montón de otras patologías. sí, y al final tiene que ver con la calidad de vida. La gente, o sea, a mí lo que más me gusta y es una recompensa para mí, ¿no? Es cuando alguien me comenta cómo ha generado su cambio de estilo de vida y de golpe siente esa energía endógena, tiene más ganas de hacer cosas, está más contento, ¿no? Entonces, una vez tú estás ahí, es que no vuelves a lo de antes por muchas galletitas que te ofrezcan, porque, o sea, realmente es que te sientes mucho mejor. Más allá de la patología, es una alegría, dejas de estar esclavizado por tener que comer cada hora. Piensas mejor, no tienes nebulosa mental, estás contento, estás alegre, tienes líbido, descansas bien. Es que eso es un absoluto regalo, ¿no? Entonces, no hace falta esperar a 30 años a que enfermes. Es que una vez lo incorporas, dices, hostia, es que este sí que soy yo. Hacía mucho tiempo que no era yo. Y para mí eso es importante transmitirlo, porque desde aquí, desde la alegría, desde la tranquilidad, desde sentir que tu cuerpo te acompaña, que tienes los recursos, que tienes energía para aprender cosas nuevas, para jugar con tus hijos, para socializarte. Buah, es que esto es un regalo, ¿no? Y yo siempre lo digo, hostia, es que vas por ahí y una frase muy típica de la gente es, no, ¿qué tal estás? No, cansado, pero bien. ¿Pero cansado? ¿Por qué cansado? Es que hemos normalizado el cansancio y a mí hay algo que de verdad que me da un montón de lástima cuando veo, sobre todo en los parques o en la playa, mamás que no se pueden ni siquiera agachar a jugar con su hijo y que al final lo que uno recuerda de esos momentos con nuestros padres, compartiendo con nuestros padres, son justamente esos momentos de compartir, no las cosas que te dieron y te regalaron y los lujos que te permitieron, sino justamente ese momento en el que se agachó y hizo un castillo de arena o jugó en la tierra. Al final eso es lo que nos queda a nosotros. Y Néstor, a mí me gustaría un poquito, volviendo hacia nuestros antepasados, porque claro, si ahora le decimos a las personas de que, digamos, de que ya de por sí al despertarse no sería lo ideal comer, porque se supone que estamos adaptados pues para movernos primero, eh, ¿qué se suponía que debíamos hacer una vez nos hemos despertado? O sea, ¿a qué estábamos acostumbrados como especie a hacer una vez que nos habíamos despertado en la intemperie o en la caverna donde estuviésemos? Pues en general salíamos a... O sea, piensa que las sociedades cazadoras recolectoras tienen un área de media de adquisición de alimentos de unos 12 kilómetros, entonces salías a caminar, trotar en búsqueda de recolectar o de cazar, dependiendo del momento, del escenario donde viviéramos, nos movíamos y destinábamos aproximadamente unas 4 horas a procurarnos todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Y el resto del día, pues a jugar, a adquirir habilidades o a vigilar las nubes, que es otro de los temas importantes, ¿no? Que es la hiper, mega, ultra actividad mental constante y hiperestímulo que tenemos actualmente, que además no es solo único, sino que es de diferentes vías, ¿no? Esta cosa de mirar el móvil mientras hablo con una persona, mientras estoy pensando, ¿no? Este multitasking que nos pensamos que es tan moderno y tan guay, es un tipo de actividad cerebral que solo ocurría en momentos donde yo iba a la selva y en un entorno no conocido y tenía que vigilar que no hubiera un depredador, que mis hijos, que mi descendencia estuviera bien, que mis competidores en la reproducción no aprovecharan que yo estoy por ahí. Entonces ahí aparecía el multitasking, pero eso es peligro, ¿no? Entonces ya hay mucha evidencia de que el exceso de líneas de pensamiento correlaciona con tristeza, ¿no? Entonces eso es otra de las cosas. Y sí que quería comentar con esto, antes de que se me olvide, perdona, que cuando hablamos de obesidad, o sea, primero, que hay una barrera fina entre que a todo el mundo nos gusta también tener un criterio estético, pero no creo que, pero por otro lado, ¿no? Esto lo
mm, hiperpolarizarse y volvernos en esta sociedad enferma de estética, ¿no? Donde yo siempre lo digo, ¿no? Con sobrepeso, pero con el corazón en los huesos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿El sobrepeso o el corazón de las personas, ¿no? Que están frustradas por todo este momento? Entonces, hablamos de salud, también de vernos bien, por supuesto, es algo más del ser humano. El ser humano es un animal ultra sociable y le gusta eso, pero poder trascender el hecho de que hagamos los cambios por un criterio estético y ya está. Porque normalmente es algo que mi cerebro entiende mal, que nos lleva hacia las frustraciones y que no nos ayuda en la incorporación de estilo de vida. Simplemente que se me había ocurrido antes, se me había quedado por aquí para que no se me olvidara. Sí, yo creo que es importante lo que tú dices y yo siempre, a mí me gusta mucho repetir el hecho de que si uno trabaja primero por la salud, luego el cuerpo viene detrás. O sea, si tú estás trabajando primero por ese cambio de hábitos, de alimentación, luego el cuerpo, el físico llega. O sea, es cuestión de tiempo, es cuestión de darle tiempo para que él se vaya poniendo al día con todos esos cambios que uno va haciendo. Sí, y desde Y ahí no pasa nada, ¿eh? Que tú digas, es que quiero tener más masa muscular. Pues súper bien, claro que sí, tío, sí, también todos tenemos ganas de... En las sociedades cazadoras-recolectoras se ha visto que tener un gran tórax te generaba éxito para encontrar pareja. Es decir, esto también es del ser humano, ¿eh? Quiero decir que... Lo que pasa es que esa delgada línea de no hiperpolarizarnos y pensar que solo hay eso, ¿no? Que es la única explicación que hay detrás. que al final uno piensa que está muy avanzado a como éramos en la antigüedad en comparación con nuestros ancestros y básicamente nos rigen las mismas leyes, ¿no? Y hay una cosa que te quería preguntar, Néstor, y es ¿qué ha cambiado en nuestras vidas para que a día de hoy hayamos perdido la capacidad de movernos con el estómago vacío? Qué buena pregunta, porque en realidad nacemos con esa capacidad. Yo siempre explico, ¿no? Cuando te ibas a jugar eras un niño y te ibas a jugar con tus amigos y tu madre te decía, ¡a comer! Y tú decías, no, un ratito más, ¿no? Te estabas moviendo y todavía conservabas esa flexibilidad metabólica y la vida era tan interesante y tan divertida que preferías jugar con tus amigos que comer, ¿no? Pero a base de comer sin hambre, comer 5 veces al día, comer productos procesados, vamos perdiendo de adultos esa capacidad. Y no se trata de incorporarla, sino se trata de recuperarla. Lo que vamos a hacer con el ayuno intermitente es recuperar algo que perdimos, pero que ya teníamos. O sea, todos los seres humanos ahora tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que generamos un contexto que impide que florezca esta parte, ¿no? Y es lo mismo. Para mí, lo más importante, comer alimentos con una carga glucémica elevada, comer demasiados procesados, comer demasiadas veces al día y no movernos nunca, porque incluso la persona que no se mueve con el estómago vacío, si se mueve lo suficiente, si un día se mueve con el estómago vacío, lo incorporará antes, porque la actividad física mmm, permite en cierta medida, bueno, mantener esa flexibilidad metabólica, ¿no? Y eso lo veis en muchos deportistas que tienen un estilo de vida fatal y si tienen la suerte de no lesionarse, que es lo menos habitual, son los típicos que en un año después de abandonar la práctica deportiva hacen un efecto palomita y crecen de tamaño muchísimo, ¿no? Porque la actividad física ahí les estaba protegiendo de manifestar todos esos desórdenes metabólicos incipientes por la mala comida. Como le pasó a Ronaldo, ¿no? Que en lo que dejó el deporte fue Sí, alucinante. sí. Bueno, el Ronaldo Nazario, el Sí, Ronaldo de sí, sí, antes. sí. Sí, sí. Sí, de Sí, verdad como Dios que... mucho. No, y yo te quería comentar, Néstor, porque según bueno, la experiencia que tengo con múltiples, con muchos casos de clientes, siempre me he dado cuenta de que el ayuno llega como consecuencia de primero unos cambios alimenticios, ¿no? Primero de cambiar el paradigma, o sea, la forma en la que ven la alimentación. Primero cambias la forma en la que te alimentas, cambias la forma en la que ves los alimentos sobre todo, y luego por sí mismos ellos te van pidiendo reducir esa ventana de alimentación y muchas veces incluso quitar alguna que otra comida. Mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando intentamos imponer un ayuno mientras mantenemos una dieta basada
en procesados y ultraprocesados. O sea, ¿qué pasa si no hacemos primero ese cambio y que llegue como consecuencia al ayuno, sino que intentamos reducir esa ventana de alimentación, pero durante esa ventana de alimentación seguimos comiendo mierda literalmente? Pues que vas a sufrir muchísimo porque estás boicoteando la capacidad de movilizar tus reservas comiendo lo que comes y por lo tanto puedes tener la fuerza de voluntad de hacerlo, pero con mucha probabilidad lo abandonarás. Porque un cuerpo que no es capaz de movilizar sus reservas de grasa porque ha comido mierda, como tú dices, durante la ventana de ingestas, para mi cerebro es un peligro absoluto. No tengo comida y entonces lo que te va a generar es desagradabilidad. La manera que tiene tu cerebro de decir, oye, lo estás haciendo mal, esta conducta no nos va bien, es hundirte en la gran miseria. Entonces te vas a sentir mal y si siempre volvemos a lo que nos hace felices, lo que te va a pasar es que probablemente aguantes 3 días y al cuarto día recaigas y lo hagas aún peor, ¿no? Entonces el camino es el que tú dices, es recuperar los mecanismos para hacerlo de una manera natural, suave, con tranquilidad, con alegría y felicidad. Y así no es ningún esfuerzo. Entonces, para mí es el camino, absolutamente. Lo Sí, mismo pasa con la actividad física. A veces, yo esto lo veo, ¿no? Al final, cuando tú quieres, vas por encima de tus posibilidades, ¿no? Pues mucha gente, oye, ¿por qué no has incorporado la actividad física en tu vida? Porque para mí entrenar es un infierno entrenar. Y claro, tú que ya estás adaptado, o yo que ya estoy adaptado a la actividad física, ¿cómo puede ser, tío? Si es un momento de subidón máximo entrenar, o sea, es cuando mejores sensaciones corporales, tu cuerpo te está diciendo, ¡ole! Esto es lo que queríamos, súper bien. ¿Por qué a él no? Porque claro, lo que no vas a hacer es ir de 0 a 100, generar una intensidad tan alta a la que tu cuerpo no está adaptado y entonces te va a decir, no, malas sensaciones, ahí no vamos bien. Entonces, el punto de que aquello que incorporemos puede haber un momento de disconfort, lógicamente, pero que en poco tiempo vayamos hacia la agradabilidad es clave. sí, yo creo que si no puedes terminar incluso amargado, malnutrido, e incluso con sobrepeso, ¿no? Porque no hay forma de compensar, por mucho que reduzca esa ventana de alimentación, no hay forma de compensar unos malos hábitos alimenticios con la ventana de ayuno, la que sea. Sí, Y perdona, una anécdota, bueno, hicieron un programa del ayuno intermitente en La Sexta. Fue buenísimo, se generó muchísima polémica. Y entonces el ejemplo que ponían, salía una tía, no, estoy haciendo ayuno intermitente, estoy 16 horas sin comer y luego me hincho a vodka, ¿sabes? Y se veía a la tía de fiesta y decías, eso no es el ayuno intermitente que nosotros explicamos, tío, o sea, no os paséis. sí, y Pues el problema es que el alcance que tiene ese tipo de programas es brutal y luego la gente piensa que es eso. Por eso que luego sí, te encuentras a personas que dicen, no, es que eso, a mí eso porque dicen la dieta del ayuno, ¿no? A mí no me sí. funcionó, eso no me funciona. Claro, es que obviamente pues hay que ver cómo se hace. ¿Crees tú, Néstor, que el ayuno es para el sistema digestivo lo que el descanso es para nuestro cerebro? ¿Qué ocurre mientras no estamos comiendo o haciendo la digestión, mientras nuestro organismo no está allí trabajando en eso? Qué buena alegoría. Pues sí, diría que sí. De hecho, en el descanso también descansa mi aparato digestivo, ¿no? Y también todas las neuronas que hay en mi aparato digestivo, que es el segundo lugar del cuerpo con más neuronas, ¿no? Pero sí, sí, ahí lo que ocurre básicamente es que, pues, en la parte alta del aparato digestivo, todos aquellos microdaños que se han producido por el proceso digestivo como tal se repara. Se controla también que ese sistema inmune ha producido un poquito de inflamación, por si acaso con la ingesta llegaba algún bichillo, pues también se normalice. Ah, eh, Básicamente eso, reparación y limpieza del aparato digestivo. Eso es lo que ocurre durante el momento de ayuno. Y hay una pregunta que me hacen constantemente y es a partir de qué hora, de qué hora, perdón, se empiezan a ver los beneficios, los famosos beneficios, porque claro, son múltiples beneficios, no es uno en particular, pero a partir de qué momento, o sea, cuánto tiempo hay que extender esa ventana de ayuno para empezar a ver
parte de esos beneficios del ayuno? Depende del objetivo que busques, ¿no? Para temas más de sobrepeso, desórdenes metabólicos suaves, se ha visto ya que con un 12-12 vas bien, ¿no? Entonces, si además quieres que haya un poco de regeneración hepática, de algo de producción de cuerpos cetónicos, un 16-8 es interesante. Y para generar estímulos regenerativos más potentes, tenemos que alargarnos a más de las 24 y muchas veces, dependiendo del sistema, más de las 48 horas. ¿No? Vale, Entonces, en general, lo que acabaréis viendo si lo haces como tú has explicado antes, es que vas alternando, es decir, dependiendo de lo que comas y de tus necesidades, tus sensaciones de hambre tienden a ser más o menos constantes, pero habrá algún día que si comes más, comerás menos veces y harás una ingesta más grande, y habrá algún día que te levantas con hambre. O sea, yo, por ejemplo, yo me levanto sin hambre, pero si un día tengo hambre, no digo, ay, no, que voy a perder beneficio. ¿Cómo? ¿No? Entonces, al final aquí lo que buscamos es que puedas volver a fiarte de las sensaciones que te da tu cuerpo. Y eso lo permite recuperar la flexibilidad metabólica y tener alrededor alimentos y no productos procesados, ¿no? mira, has mencionado algo que yo creo que es interesante y de hecho viene ligado a la pregunta que tenía ahora y es lo de la flexibilidad metabólica. Porque yo te quería preguntar por qué hay personas que podemos levantarnos e ir a entrenar y digo, me incluyo porque lo puedo hacer ahora, pero en el pasado, hace 10, 20 años, pues posiblemente no podía, ¿no? No podía ni siquiera ir y hacer una simple diligencia. Sentías que te desmayabas, el típico mareo y porque hay personas que lo podemos hacer, salir e ir a hacer diligencias o ir a entrenar, movernos en realidad sin haber comido. Y te pongo el caso porque en el libro hablas de ello, de Marcos Llorente, ¿no? Que es un futbolista de primera división del Atlético de Madrid. ¿Qué diferencia a un futbolista como Marcos Llorente que puede ir a entrenar en ayunas? Cuando la persona promedio, en realidad, la persona pues, promedio que nos esté escuchando, no puede ni siquiera ir a trabajar sin haberse comido un dulce o alguna bollería. Básicamente, que tiene activas la capacidad de utilizar el sustrato energético óptimo para cada situación. Eso es algo que todos los seres humanos tenemos. Entonces, Marcos Llorente solo lo que hace es recuperar un estilo de vida que no boicotee estos recursos corporales. Entonces, básicamente lo que hace es lo que hemos hablado aquí, comer alimentos y no productos procesados, a espaciar comidas y empezar a moverse muchos días con el estómago vacío, porque además, si lo piensas, ¿no? Si la actividad física es una herramienta para ir a buscar comida, en la que invertimos energía, invertimos recursos porque sabemos que vamos a obtener más, no estamos gastando, estamos invirtiendo recursos. Si yo como antes, mi cuerpo va a decir, fíjate, ya hemos conseguido lo que queremos, o sea, ahora no voy a gastarlo porque sí, ¿no? Entonces, lógicamente, es el estado óptimo para generar movimiento. La sangre no está en el estómago. La sangre, ¿qué es lo que ocurre cuando comemos? La sangre está en el músculo. No hay unos niveles de insulina altos que impiden que yo utilice la grasa. Y desde ahí, que necesito glucosa, tengo reservas de glucógeno de sobras. Que necesito fosfocreatina, la tengo para el sprint. Y que necesito beta oxidar, que es la mayor parte del tiempo, lo voy a poder hacer, ¿no? Por eso, Marco Llorente es capaz de meterse un sprint y correr a 30, me parece que corrió, que salió el año pasado, a 37 kilómetros por hora en el minuto 44 de la segunda parte. Ahí que ha hecho, ha beta oxidado la mayor parte del tiempo en un deporte que se considera muy anaeróbico como es el fútbol y ha podido tener los recursos glucolíticos disponibles para el momento que lo necesitaba. Y eso lo podemos hacer no al nivel de Marco Llorente, porque también tiene, o sea, este hombre, o sea, es el hijo de dos linajes de deportistas de élite, o sea, es un animal, no al nivel de él, pero lo podemos hacer todos los humanos, por supuesto. Ay, de verdad que el rendimiento que está teniendo Marcos en el Atlético es espectacular. De verdad que, bueno, yo soy
futbolero y de verdad que admiro, a pesar de ser madridista, admiro realmente el desempeño que está teniendo. Y yo te quería preguntar, porque claro, a raíz del entrenamiento en ayunas, del movernos en ayunas, de hacer fuerza en ayunas, yo quería saber si moviéndonos en ese contexto tendríamos que darle mayor importancia a lo que sería esa comida post-entreno, Sí, bueno, o sabemos no que necesariamente. dependiendo dependiendo del objetivo que busquemos, pues le daríamos un poquito más de importancia o menos, pero sabemos que la ventana donde la ingesta es interesante para la recuperación muscular, incluso para la hipertrofia y para volver a una situación, es amplia. Entonces, tenemos de 3 a 5 horas para hacer la ingesta de después, pero lógicamente sí. Lo que está claro si tú te mueves con el estómago vacío, es que cuando incorpores los alimentos es interesante que tengan una buena densidad nutricional, ¿no? Porque comemos menos veces y esa es la ventana donde tenemos que reponer pues, todo aquello que hemos gastado y si estamos hablando de crecimiento muscular en particular, pues aportar en las 5 horas después de la comida suficiente cantidad de proteínas. Sí. Y quería llegar a lo que es el desayuno, ¿no? Porque bueno, yo soy generación 8-7 y hemos crecido prácticamente escuchando que los cereales, pues es el desayuno más nutritivo, el mejor desayuno para los niños. Yo recuerdo que, pues no únicamente, ya no únicamente comía cereal, sino que incluso, o sea, cereal azucarado, sino que incluso le metía más azúcar. ¿Qué deberíamos estar desayunando? O sea, ¿con qué tipo de comida deberíamos estar rompiendo ese ayuno? Sí, aquí esto es una buena... o sea, entran las apetencias de la persona, pero muchas veces es una buena manera de entender qué es hambre real y qué no, ¿no? Decir, bueno, eh, no desayunes tan pronto. Es que yo desayunar, ¿no? Vamos a cortar un poquito, ¿no? Pues si te cenas a las 9, vamos a desayunar a las 9. No, es que yo a las 7 me levanto y sin el desayuno no tiro, ¿vale? Tómate un boniato, un huevo duro, un poco de jamón. No, es que eso no me entra. Bueno, pues si no te entra, no tienes hambre. Lo que tienes es apetencia por el dulce porque tu cerebro está enganchado, ¿no? Entonces, si nosotros comemos alimentos que te apetezcan, puedes comer fruta, puedes comer frutos secos, puedes comer una tortilla, puedes comer algo de jamón, no hay ningún... y te apetece, cómetelo. Un boniato al horno, un aguacate, sin problema ninguno. Y ahí veréis muy bien, es una buena manera de calibrar si realmente es hambre hedónica o hambre real. Yo te quería preguntar porque, bueno, de hecho no tengo a mi madre por aquí, pero yo recuerdo que de pequeño, incluso como, pues obviamente a esa primera hora de la mañana, que prácticamente te están arrastrando de la cama, no te da hambre. Recuerdo que ella me decía, no, pero vete a cepillar los dientes que seguro luego te da hambre. Claro, la pasta de dientes dulce, obviamente ahí activa las papilas gustativas. De hecho, yo ahora Totalmente. me cepillo con una pasta de esta salada, que no tiene ningún tipo de endulzante. Entonces, eh, ¿por qué esa obsesión de tener que alimentar a los niños recién al despertarse para ir al colegio, cuando la realidad es que uno no, o sea, yo por lo menos en mi caso, es que no tenía absolutamente nada de hambre? No, es curioso, sí, sí, sí. La verdad es que no sabría responderte porque hay esa obsesión. Sí que es verdad que los niños pequeños tienden a tener estómagos más pequeños y comer más seguido, pero poder respetar que sea, seguramente hay una explicación cultural, a esto, pero que sea cuando al niño ya le aparece el hambre, pues es que es brutal, es que es brutal, es que yo alucino con todos los padres que luchan con sus hijos para que coman y luego no comen y luego lo compensan merendando más y tal, ¿no? Y cuando ves niños que han crecido respetando el hambre y la saciedad, a mí me dicen, Candela, qué bien come, o a Carlos, Nico, qué bien come, o a David, qué bien come, ya le gusta comer como a toda persona y come cuando tiene hambre. No, es que no tengo hambre, no comas, cariño. Y al cabo de un rato papá, tengo hambre. Vale, pues mira, esto es lo que hay. Pues quiero una manzana, quiero un aguacate, quiero un huevo duro. Perfecto, ya está, es que así no hay problema ninguno. Entonces yo sí que valdría la pena reeducar, que la clave en todo esto es que el cerebro
el cuerpo te va a informar cuál es un buen momento para ingerir, ¿no? Y si no hay Sí. hambre, que no coma. Y Candela, yo no le digo nada nunca. Se levanta por la mañana y hay días que me dice que quiere desayunar y hay días, o sea, en el cole donde ellos están siempre ponen como un bol así de fruta y yo sé que si no, luego ella, que un día me dice, papá, quiero desayunar, ¿qué quieres? Y otros días no me dice nada y yo no le digo nada. Y ya Sí, yo está. creo que pasa primero por reeducarnos nosotros para luego también poder reeducar a nuestros hijos. Y entendiendo, Néstor, de que con un cambio de alimentación, obviamente orientada a una densidad, una mayor densidad nutricional, tendemos a tener menos hambre. ¿Cuántas veces al día? Porque yo creo que aquí es donde también solemos caer en confusiones, ¿no? ¿Cuántas veces al día tendríamos que estar comiendo, que sería lo adecuado, por lo menos para incorporar todos esos nutrientes realmente que necesitamos a lo largo del día? Dependiendo de tu salud y fuerza digestiva, lo habitual es entre 1 y 3. Ahí te puedes ir moviendo según tus sensaciones de hambre y saciedad. Lo normal, lo más común es 2, pero... Espera que quito el sonido. Pero nos moveríamos por ahí. Es que depende mucho. Depende, depende bastante. Yo creo que una comida al día siempre a muchas personas tienden, a pesar de que se adaptan, pueden quedarse un poquito cortos. Ah, y eso, dependiendo del momento, la situación, la exigencia física, entre 1 y 3 al día. Sí, yo creo que al final depende mucho del contexto, ¿no? Yo pienso, opino igual que tú, mientras uno se mueva entre esa una y tres comidas, creo que es más que suficiente. ¿Y piensas que supone alguna ventaja para la pérdida de grasa el hecho de aplicar el ayuno intermitente o únicamente los beneficios provienen del déficit energético? No totalmente, es decir, o sea, vas a liberar tu capacidad de movilizar el tejido adiposo. De hecho, ah, incluso a nivel energético, el otro día leía un paper que es en ratoncitos, y entonces mucha gente cuando queda mucho por saber, ¿no? Pero se ha hablado mucho a nivel de cómo la restricción calórica genera un envejecimiento más saludable, ¿no? Entonces, un grupo de estudio muy conocido que ahora ha publicado en Nature dice, oye, pero es que la restricción calórica en los ratones se las hacemos dándoles de comer una vez al día. Entonces, ¿qué es? ¿Que les damos de comer una vez al día o que les hacemos restricción? Entonces, comparan y la mayor parte de los efectos beneficiosos de la restricción calórica se diluye si la comida, a pesar de la falta de calorías, se la distribuyen a lo largo del día. Mientras que se conservan, a pesar de que aumenten un 20% la carga calórica, si comen una vez al día. Entonces, tiene mucho, en sí mismo tiene más efectos que la propia restricción calórica. Eso es algo que cada vez tenemos más claro. Sí, la verdad De que hecho, yo hago ayuno intermitente y no tengo deficiencia, no tengo déficit calórico. la verdad que es brutal ver cómo avanza todo lo que es la evidencia y la ciencia a través del tiempo en todo esto, lo que es el ayuno intermitente. Y yo hay una duda que tengo, de hecho por allí estaba conectada mi doctora porque vengo de hacer un ayuno de unas 96 horas más o menos por un tema intestinal. Y es que si cada vez, Néstor, tenemos más evidencia de que muchas de las enfermedades modernas empiezan en el intestino, y ya pues no lo estamos diciendo ni David ni Néstor, lo decía ya desde hace bastante tiempo Hipócrates, empiezan por el intestino. ¿Cómo sanamos un órgano o cómo ayudamos a sanar un órgano que está sometido constantemente a un arduo trabajo como lo que es la digestión? Me parece que es como intentar asfaltar, no lo sé, una calle sin cortar el tráfico, o sea, prácticamente trabajo imposible. Totalmente, es que al final, hostia, imagínate tú recuperarte de una esguince de tobillo siguiendo caminando. O sea, habrá unos días que tendrás que hacer reposo, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Tendremos que entender qué es lo que ha provocado esa disfunción, eso es clave, antes de utilizar cualquier herramienta terapéutica, pero probablemente, a lo mejor, entendiendo a la persona
iremos más rápido o más lento en la incorporación de cómo espaciamos esas comidas, pero es algo a lo que tenemos que llegar, porque si no es lo que tú dices. O sea, si están pasando coches, no voy a poder asfaltar. Sí, la verdad que es curioso, ¿no? De hecho, o sea, que estemos constantemente poniendo a trabajar a nuestro sistema digestivo y que realmente estemos descubriendo a día de hoy con tanta evidencia de que muchas de las enfermedades modernas pues parecieran tener su origen allí en el intestino. Y ya para ir terminando, Néstor, a mí me gustaría preguntarte a ti porque desde que practico el ayuno intermitente ya prácticamente hace 3 o 4 años, para mí el mayor beneficio que yo le podría atribuir al ayuno, según mi experiencia, es la libertad, el hecho de haberme liberado de ser esclavo de la comida. ¿Cuál sería para ti el mayor beneficio del ayuno? Estoy pensando, ¿eh? Porque para mí sería, por un lado, también la libertad. Es que me cuesta acordarme ya de cómo era antes, por eso me está costando, porque hace tanto. Yo creo que la satisfacción de llegar a la comida con hambre es algo que también, las dos cosas. No depender de la comida y esta libertad es brutal. Y ver que tu cuerpo te acompaña y llegar a la comida con este hambre real y disfrutar de una buena ensalada, eso te lo da también el ayuno intermitente, ¿no? Sí, de verdad que destaco eso también porque es realmente muy distinto llegar a una comida con hambre real y realmente disfrutar de ese plato de comida, disfrutar cada bocado y no de estar allí viendo un vídeo en YouTube, estar distraído y comer por comer o estar estresado. De verdad que es una diferencia eh, radical a lo que era yo. Bueno, yo también ya con 4 años practicando el ayuno intermitente, ya lo que tú decías, ya uno no cuenta horas, no estás pendiente si estás ayunando o no, simplemente es algo intuitivo. Y yo para terminar ya, Néstor, poniéndome un poquito conspiranoico, yo tengo una teoría un poco loca y es que no crees que para que podamos llegar, porque estamos viviendo prácticamente en una era de una carrera espacial, ¿no? Estamos viendo cómo hay empresas que quieren pues llegar a Marte, poner bases en la Luna. ¿No crees que para que podamos llegar a ser una especie interplanetaria primero, luego interestelar, porque obviamente hacia allá es hacia donde estamos apuntando, tenemos que forzar una adaptación alejada del entorno en el que hemos evolucionado? O sea, ¿no crees que somos, yo lo veo así, que somos el mono que no se quiere bajar del árbol por miedo a dejar lo que es su entorno? Ya. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso será una tesitura a la que nos tendremos que encontrar, porque eh, no es que el mono decida bajarse del árbol, sino que las circunstancias generan le obligan a bajar del árbol. Todos los cambios que ha hecho el ser humano ha sido, bueno, el ser humano o nuestros ancestros, no es que un día decida ponerse bípedo, sino que hay ciertas cosas que dan esa situación, ¿no? Entonces, eh, es como la gente dice, oye, es que si nunca comemos gluten, nunca nos vamos a adaptar al gluten, ya, pero es que para adaptarnos al gluten tiene que haber la presión selectiva, se tiene que morir la gente y los que se han adaptado hagan ese cuello de botella para que ocurra, ¿no? Entonces, eso es lo que tendremos que ver. Pues probablemente, si cuando saltemos al espacio y nos tengamos que ir, o habremos inventado cosas que simulen lo suficiente o lo habremos suplido como hacemos ahora con la vitamina D y no nos da el sol, o muchos morirán por el camino y sobrevivirán los que sí que se adapten, claro que sí. Bueno, yo por los Sí. momentos no estoy dispuesto a arriesgarme con lo del gluten, así que ya yo lo aparté de mi alimentación. Y nada, Néstor, de verdad que ha sido un enorme placer. Nuevamente, pues muestro por aquí este regalo que nos ha hecho Néstor a la vida, a la humanidad con este libro de ayuno intermitente. De verdad que está todo muy, muy bien explicado para quien quiera aprender más del ayuno intermitente. Me han quedado un montón de dudas, se queda para muchísimo más, pero de verdad te agradezco enormemente, Néstor, la oportunidad, la disposición de haber estado aquí el día de hoy. Y nada, quisiera que fueses tú pues quien se despida y nos recuerde por dónde te pueden seguir, por dónde pueden seguir aprendiendo de todo lo que es el ayuno intermitente y lo que es la salud física en general. Pues nada, gracias a ti, tío, por invitarme. Ha sido un verdadero placer.
súper guay poder hablar de estas cosas así en este ambiente casi familiar. Y o sea que muchas gracias. Y nada, pues para saber más cosas me pueden seguir a mí en Néstor Regenera o también en la cuenta de Regenera. Ah, y ahí vamos publicando, divulgando y hablando muchísimo sobre todos estos temas y muchos relacionados con la salud. Nada, un placer y gracias a todos por estar ahí.